la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que todos vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Amén? Juan se refiere al testimonio de que estuvieron con Jesús, que él dice pues que lo vieron, que caminaron con él, que lo escucharon, que lo tocaron, que dice esto que hemos vivido, lo anunciamos. O sea, es dar testimonio de Jesús, es hablarlo, es que hablaron ellos. Dar testimonio de Cristo está en nuestras palabras. Lo que predicamos, dar testimonio de que hemos tenido un encuentro con Jesús. Como le sucedió a Pedro, como vemos en un ejemplo, cuando se encontraban arrestando a Jesús y que todos sus discípulos se dispersaron y todos agarraron para cualquier lugar, alejándose o escondiéndose. Vemos como Pedro, llegando a un lugar, le empiezan a decir: tú eres de los que estaban con Jesús, tú eres de los seguidores de él, tú estás con ellos. ¿Por qué? Porque se daban cuenta, dice la Biblia, por la manera en que hablaba. Entonces, eso es algo que refleja ese encuentro con Cristo a través de las palabras, de lo que decimos. También dar buen testimonio es de hechos. Juan en el capítulo, en la primera carta, capítulo 1, más adelante en la primera carta dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Sí? Dijo Jesús también, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Amén. Estos son dando testimonio de que, con palabras, de que esto es verdad, de que Jesús en la vida de los discípulos fue real, que Jesús en la vida de Esteban fue real. Y bueno, muchas maneras de decir cómo mostrar que Jesús nos ha cambiado. Muchas veces decimos: pórtate bien, haz esto, lo otro, y hay muchas cosas que podemos encontrar en la Biblia y que nos dicen de un cristiano debe comportarse así, un cristiano no debe decir esto, etcétera, etcétera, que son como normas que nos van conduciendo para saber cómo agradar a Dios y cómo comportarnos en ese aspecto. Pero antes de eso, iba leyendo en la vida de Esteban, leyendo encontraba 3 elementos que como creyentes necesitamos para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Porque, ¿de qué vamos a dar testimonio nosotros? De que Cristo nos ha cambiado, de que Cristo nos ha transformado. ¿Amén? Y es importante sí dar buen testimonio a los que no son cristianos, a los que son, pues que conocemos que no conocen a Cristo. Y por ello, nosotros cuando podemos conocer estos 3 elementos que yo veía en la palabra, que pues sí, necesito esto para poder dar ese testimonio que quiero dar, porque quiero agradar a Dios, porque quiero que otros conozcan a Cristo. Y conociendo esto, pues me desafiaba a mí pues a buscar reflejar a Jesús más, y creo que a cada uno de nosotros nos va a desafiar a eso, en esa búsqueda de reflejar a Jesús, para poder después hablarle a Jesús incluso a través de nuestras vidas, como lo que en ocasiones llegamos a escuchar, que nuestro testimonio hable a las personas, que nuestra vida, incluso cuando no decimos palabra, que nuestra vida incluso refleje a Cristo y dé testimonio de Él.
Hablando, sí, pero también mostrando. Amén. Y el primero de ellos que yo encontraba es la fe. A Esteban cuando lo escogen como diácono, aquí en el relato de la Biblia, iniciando el capítulo 6, cuando lo escogen como diácono, la Biblia lo describe como un varón lleno de fe. Y se necesita tener fe para ello. Y bueno, vaya que Esteban reflejaba esa fe y reflejaba a Cristo, porque incluso en su muerte, en la muerte de Esteban, incluso él decía, no les cuentes esto que están haciendo como pecado, porque pues, recordando a Esteban fue muerto, apedreado por estos líderes que se levantaron contra él. Pero incluso ahí él dice esto y notamos ese corazón de Esteban tan cercano al de Jesús, con ese mismo sentir por las almas que Jesús tuvo. Dice en Hebreos capítulo 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y dice más adelante en ese capítulo de Hebreos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tener fe es como el punto de partida, tener una fe que muestre a Dios. Dice que los antiguos reflejaron el poder de Dios, que los discípulos mostraron su fe y que cada uno de ellos hizo lo que hizo, que encontramos en la Biblia, grandes sucesos, milagros, todo esto por la fe. Dice pues ahí mismo en Hebreos que ellos por la fe, por la fe Noé construyó el arca, por la fe Abraham salió de su familia y todo esto es el punto de partida, tener una fe que muestra a Dios y tener una fe que agrada a Dios también, como leímos que sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos tener esa fe que agrada a Dios como lo tenía Abraham, como todos aquellos que mostraron y que la Biblia registra que por la fe hicieron grandes cosas, agradando a Dios. Dice que por ello alcanzaron buen testimonio. Amén. La fe nos lleva a dar ese buen testimonio ante otros. Aunque a veces, los de afuera piensen que los cristianos pues estamos locos o cualquier otra cosa, es la fe la que nos hace mostrar el poder de Dios, mostrar cómo Cristo nos transforma. El segundo elemento que yo veía en la vida de Esteban es la sabiduría. Como saben, los líderes, como decía, los líderes de la sinagoga estaban debatiendo con Esteban y al final dice en la Biblia que en el último versículo que leímos dice que no podían resistir a la sabiduría. ¿Por qué la sabiduría? Porque en Proverbios 2 empieza y dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esteban en ese momento respondió con sabiduría. Pueden leer más adelante cómo él empieza a hablar y a defenderse y todo esto. Esteban respondió con sabiduría, pero también reaccionó con sabiduría, mostrando fuertemente su carácter como el
Cristo, manteniéndose firme. Tal sabiduría, dice Proverbios, nos hace entender el temor de Dios. Buscar la sabiduría que viene de Dios nos lleva a entender quiénes somos. ¿Quiénes somos? Pues somos los hijos de Dios. Él nos ha salvado, podemos entender quiénes somos para Dios y quién es Dios para nosotros. ¿Y qué nos corresponde hacer? ¿Qué debemos hacer para reflejar a Cristo, a otros a Cristo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Esta sabiduría, buscando esta sabiduría, podemos entender esto. Y Esteban, en todo esto, en toda su defensa, él podía pararse y con la sabiduría que el Señor que Dios le daba, él empezaba a hablar y a responder todo esto. También tal sabiduría nos hace tener el conocimiento de Dios. Que increíblemente y maravillosamente ahora nosotros tenemos la palabra de Dios, no como menciona Hebreos de los antiguos, que ellos tuvieron fe y alcanzaron buen testimonio, pero ellos no tenían la Biblia completa, no la tenían como nosotros. Entonces ellos iban avanzando y iban avanzando en fe y con la sabiduría que Dios les daba y conforme a eso iban conociendo a Dios. Pero para nosotros es un poco más sencillo porque todo lo que queramos conocer de Dios ya lo tenemos aquí. Amén. Amén. Y entonces, una vez buscando esa sabiduría de Dios, buscando el conocimiento de Dios, podemos conocer puntos más específicos que normalmente nos llegan a enseñar día a día aquí en la iglesia o en otro lugar, puntos más específicos que debemos seguir, que Dios nos enseña, que Jesús nos enseña, como perdonar a los que nos ofenden, como amar a los prójimos, como ser buenos administradores, tantas normas o reglas, por así decirlo, tantas pautas que el Señor nos da de enseñarnos cómo llevar nuestra vida, pero inicia con esta parte también, con la sabiduría. A partir de ahí vamos a entender, dice, el temor a Dios y entender poder tener el conocimiento de Dios. ¿Amén? Y otro elemento que encontraba en la vida de Esteban que a nosotros nos puede ayudar y que nosotros podemos aprender y estar atentos a es el Espíritu Santo. En este punto nos abre aún más camino para nosotros poder lograr tener ese carácter de Cristo que como cristianos anhelamos reflejar para que los demás conozcan. Ese carácter de Cristo que nosotros como hijos de Dios decimos, sí, yo quiero reflejarlo, pero tener el Espíritu Santo es lo que nos abre el camino aún más. Si la fe nos hace ir mostrando a Cristo y la sabiduría nos hace ir teniendo el conocimiento de cómo mostrar al Señor, de cómo hacer todo esto, el Espíritu Santo nos abre un camino completamente para tener ese carácter de Cristo. ¿Amén? En la vida en Esteban, la Biblia menciona, hace referencia tres veces que él estaba lleno del Espíritu Santo y que lo reflejaba. Y lo reflejaba porque al inicio que le decía que estaban buscando a estos 7 varones, 7 diáconos para que sirvieran, ponen entre los requisitos que fueran de buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo. Entonces, si pusieron los ojos en Esteban, hace referencia de que Esteban, que los demás veían que Esteban era lleno del Espíritu Santo. Y otra es directamente en el versículo 5 más adelante, donde ya los eligieron, que a todos les agradó la propuesta y que ya empezaron a elegir
Y dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Eso quiere decir que se reflejaba en Esteban. Y ya en la tercera vez más adelante, en el versículo que leímos, pero no podía resistir la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Aquí cuando menciona y al Espíritu con que hablaba, lo pone en mayúscula y en la como en ortografía, en toda la gramática. Cuando lo ponen en mayúscula, hace referencia a una persona, a nombre de una persona. Como en otras ocasiones que vemos aquí mismo en la Biblia que ponen espíritu con minúscula, dando a entender, haciendo referencia que es nuestro espíritu, o un espíritu, a otra mención. Pero cuando viene Cristo, que es lo que, como la meta, como creyentes que tenemos cada uno de nosotros, reflejar a Cristo, ser como nuestro Señor. Y el Espíritu Santo desde un inicio nos empieza a conducir por esa vida que Jesús llevó. Dice la Biblia que Él nos recordará todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que la forma de comportarnos, o si tenemos una duda tal vez de que esto estará bien o esto no estará bien, el Espíritu Santo también está ahí para guiarnos y para decirnos, sí, adelante, esto puedes hacerlo, está bien, o esto no, eso no se puede hacer. Amén. Cosa que en la sabiduría nosotros aprendemos y lo sabemos, ese tipo de cosas. Pero en el Espíritu Santo también, Él es el que nos recuerda las cosas. Y acuérdate que tú leíste que eso no se debe hacer. ¿Amén? Acuérdate que en la clase, en la enseñanza bíblica, aprendiste que debes hacer esto, que debes agradar a Dios de esta manera. ¿Amén? Él es el que conduce nuestra vida. Y Él nos recuerda todas las cosas, nos recuerda el Espíritu Santo. Vemos, incluso antes de que nosotros aceptáramos a Cristo, el Espíritu Santo ya estaba moviéndose en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él redarguye de pecado. Una vez que escuchamos esa palabra maravillosa, el Espíritu Santo antes de aceptar a Cristo incluso empezaba a redarguirnos, a decir, es verdad, tú necesitas perdón de pecados. Entonces desde ahí ya nos empieza a guiar. El Espíritu Santo busca constantemente también al ser humano, porque desde antes empieza a buscar y a redarguir en los corazones. ¿Amén? Y una vez que aceptamos a Cristo, pues viene el Espíritu Santo y nos empieza a conducir en esa vida. El Espíritu Santo también nos da la capacidad de ser testimonio, de ser ese testimonio a las demás personas, ser esos testigos a otros a pesar de las dificultades que tengamos. Como Esteban, que dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, enfrentó incluso a la muerte, dando testimonio de que Cristo transforma. Amén. Amén. Estos tres elementos que yo veía en la vida de Esteban, que necesitamos también nosotros para poder desarrollar ese carácter de Cristo y poder reflejarlo a las demás personas, poder hablar de Jesús a través de nuestra vida, que dijimos al principio, sí es testificarlo con palabras, pero también con nuestros hechos, mostrándolo con nuestra vida. Al ver estos tres elementos, decíamos el primero, que es la fe, teniendo una fe que muestre a Dios y que agrade a Dios, como en el Antiguo Testamento muchos alcanzaron buen testimonio por esta fe. La sabiduría, que nos hace entender el temor a Dios y nos hace conocer de Dios. Y el tercero, el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo que nos conduce a llevar una vida como Cristo y nos capacita para dar testimonio a otros. Y la vida de Esteban es impactante, sigue siendo impactante para nosotros. Y de aquí nosotros podemos aprender que podemos reflejar a Cristo a otros, que podemos mostrar
aquellos que no somos muy valientes en el Espíritu Santo, con la sabiduría de Dios y con esa fe que el Señor ha puesto en nosotros, podemos hacer cosas valientes para el Señor. Amén. Amén. Y lo que sucedió en ese momento en la sinagoga de ellos, de los libertos, hoy sigue pasando. Hay quienes se quieren levantar y debatir como ellos y negar que Jesús es real, que solo fue un maestro, etc. O que hay otros caminos para llegar al cielo, para la salvación y todo esto. Pero también todavía hay quienes que, como Esteban, se levantan con palabras y con hechos, que Jesús vive en ellos, que Jesús es el que transforma vidas y que sigue transformando y que sigue obrando incluso en estos tiempos. Y en esta, hermanos, ¿cómo será, cómo va a ser nuestra vida? ¿Cómo va a ser esta vida ahora que conocemos que necesitamos estos tres elementos para, podrían decirse, iniciales para poder desarrollar ese carácter de Cristo? Porque leyendo la Biblia podemos encontrar más elementos, más cosas que necesitamos para seguir desarrollando el carácter de Cristo, como el fruto del Espíritu Santo, todo esto. Pero estos tres, ¿cómo decirlo? Como que son nuestro punto de partida: la fe, la sabiduría y el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. ¿Cómo va a ser nuestra vida si vamos a seguir como creyentes buscando estas tres cosas, seguir buscando del Espíritu Santo, como Esteban, que todo esto lo llevó a poder defender, a poder mostrar a Cristo? ¿O vamos a ser como los líderes de los libertos que debatían y que no querían, que incluso viendo, porque dice el versículo 10, no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con quien hablaban? Incluso viendo ese testimonio de Esteban, más adelante cuando Esteban ya muere, muchos, dice la Biblia, muchos piadosos le lloraban. ¿Por qué? Porque vieron en él esa transformación, porque vieron en él a Cristo reflejado. Pero ¿cómo vamos a ser nosotros? Como estos piadosos que vemos el reflejo de Cristo, como Esteban que vio ese reflejo de Cristo a los demás, o como los libertos que a pesar de todo eso dijeron: no, hay que deshacernos de él, hay que matarlo, ¿sí? Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Y siempre como nada